Listo, chus, empezamos. Yander siempre está puntualito. Se extraña, ¿verdad? Se extraña. Vamos a esperar un poquito allá. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Pues aquí vamos a empezar con el programa del día de hoy. Es nuevo. Nuevo programa. Nueva semana. Nueva semana. Ah, no es cierto, ya Sí. eso ya lo dijimos, no, ya Sí, es pero no es jueves, bien. ya más bien ya se va esta semana. Ya Bueno, casi. vamos a esperar un poquito a que se vayan conectando más personas. Y bueno, pues como ya les habíamos mencionado, o como ya les habíamos hecho por ahí a la invitación, hoy tenemos nuevo programa. Así es, estamos estrenando. Estamos estrenando programa, se llama Diálogo Joven. Vamos a trabajar temáticas totalmente diferentes. Estábamos enfocados al tema de las emociones y al tema de la autoestima, pero también ahorita pues es importante que abramos otras temáticas. Y este espacio es para nuevos temas y también si tienen algún tema en especial que les gustaría que tratáramos, también nos lo hagan saber, ¿no? Exactamente, y también la otra parte pues es el tema de que si a alguien le interesa un tema O venir a a participar, alguien ¿verdad? también le interesa venir a participar, pues estamos con toda la disposición de que quieran venir a participar. Este es un programa para todos, ¿no? Este es De un todos. programa para todos, así es. Bueno, pues ya nos conocen, mi nombre es Adolfo Piedra. ¿Y Lupita? Ambos somos del Departamento de Bienestar y Salud Integral del Instituto Duranguense de la Juventud y le mandamos un saludo a todos nuestros compañeros del equipo IDJ, en especial a Sofía Durán, que es la directora general del Instituto Duranguense de la Juventud. Y bueno, el tema del cual vamos a hablar hoy, Lupita, es un tema muy interesante. Al menos a mí se me ha hecho muy interesante lo que estuve aprendiendo. En lo que estuvimos desarrollando. En lo que ¿no? estuvimos desarrollando. Sí, la verdad. Precisamente estábamos hablando, ya estábamos marcando el tema de lo que vamos a hablar en estos programas. Y bueno, surgió la idea de hablar sobre el tema de la taxonomía de las generaciones. ¿Qué es esto? Bueno, es cómo las juventudes desde el año 1900 a la fecha, ¿Cómo han cambiado, no? cómo ha transcurrido y cómo cada joven, cada persona hemos vivido, hemos desarrollado, hemos experimentado este cambio generacional. Por ejemplo, en esta identificación que ahorita vamos a ir haciendo, porque también me gustaría que nos comentaran y nos dijeran ¿Que ¿De qué años son, no? en qué año nacieron. No, Adolfo, ya vamos a ¿Sí? empezar mal, ¿eh? Para que también ustedes puedan identificar de qué tipo de generación son. ¿Y qué características Y tienen? qué en particular? características tienen en particular. Precisamente de eso es de lo que vamos a hablar. ¿Sí? Sí, el objetivo pues es identificar la convivencia, las características que nos rigen a nuestra época, ¿no? Saber qué pasó durante este desarrollo y pues como dice Adolfo, identificar en qué generación estamos, en qué generación pueden estar también nuestros papás, ¿no? ¿De qué generación son? Exactamente, en qué generación somos.
Entonces, fíjense, primeramente les voy a explicar, vamos a hablar sobre las últimas 4 generaciones, Ok. ¿sí? Ándale. Ándale, a ver, por ahí ya, bueno, ahorita vamos a ir checando las fechas, nada más pónganse Muy truchas, pónganse muy truchas para que ahorita nos dejen sus comentarios referente al tema que vamos a estar trabajando o que vamos a estar abordando. Y que nos digan, ¿no? Al mencionar las características de cada una de las etapas, que nos digan si sí corresponden, se sienten identificados, no se sienten tan identificados en esa época, ¿no? Ok, miren, precisamente vamos a empezar. Yo les hablaba que de 1900 a la fecha han surgido 5 generaciones. Pero vamos a hablar de la generación de 1946 a la generación 2016, que son los recientes. Entonces, antes que nada les quiero mencionar, vamos a dar ahorita años que son probables. Uh-huh. No hay una medición exacta. No, porque cada quien lo maneja distinto, ¿no? Ajá, no hay una medición de generaciones, pero sí lo vamos a tratar de abordar, como normalmente algunos autores lo manejaron, y normalmente está así. Bueno, pues antes de la generación Baby Boomers, que es la generación de 1946 a 1964, en esa parte fue la cuestión de las personas que son los baby boomers. Okay. Pero la generación anterior era una generación que fue reprimida. Okay. Tradicional o silenciosa, ¿no? Exactamente, la tradicional o la generación silenciosa. Probablemente algunos todavía ahorita tenemos a nuestros abuelitos, bisabuelos, ¿no? a los abuelos o bisabuelos que son parte de esta generación. Entonces también vamos a ir viendo que ustedes como jóvenes identifiquen cómo han cambiado las cosas, porque incluso las mismas personas adultas nos dicen es que en mi época no pasaba esto. Es que exactamente, cada persona. Y si nos remontamos a épocas anteriores, pues antes también no existía mucha tecnología, no existían las escuelas, no existían muchas cosas, ¿no? Entonces, son etapas que van a ir pasando y que van cambiando, precisamente. Entonces, vamos a empezar, Adolfo. Vamos a empezar a mencionar las generaciones. Entonces, primeramente vamos a hablar sobre la generación. Vamos a hablar de las 4 últimas generaciones. Primeramente son los baby boomers, que son las personas que nacieron entre 1943 y 1964. Estas personas o esta generación pues eran conservadores y ordenados. Y luego vamos a hablar sobre la generación X. La generación X fue la que se dio entre 1965 y 1980. La tuya, comenta. Ahí les va. Esa es en la generación en la que yo nací. Pero yo fui educado o me desarrollé en la generación Y. Okay. ¿Cuál es la generación Y? Pues la conocida como los millennials, y los criticados, que es ¿no? donde entra toda esta parte, donde ya empieza todo el boom de la tecnología. Y luego, esta generación millennials es de 1981 al año 2000. Ándale, en ese sí entro yo, pero también pues fui criada por una generación. Ahí va, entonces, también, y luego vamos a hablar sobre la generación Z, que son los del 2001 a la actualidad. Okay. ¿Sí? Entonces, ya ahorita ahí alguien nos dejaban fechas de nacimiento. Sí, ya nos platicaron. ¿Sí? Bueno, pero primeramente vamos a ir hablando, vamos a ir platicando, Lupita. Okay. Vamos platicando acerca, primeramente, hablábamos de la generación tradicional o la silenciosa, que fue antes de 1945, donde pues era un tema muy dramático, donde todavía
no surgía o estaba apenas el tema de la guerra mundial, estaba el tema de las guerras, de la Guerra Fría, de la guerra nuclear, de estos hechos o estos acontecimientos que pasaron o que se vivieron durante esa época, ¿no? Entonces era una sociedad como apagada, era una sociedad que la callaban, era una sociedad que no podía hablar, que no podía expresarse. Por eso también es denominada silenciosa, ¿no? Porque ellos, o sea, lo que ellos opinaban no importaba, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces, a partir de esta parte, era donde esta generación tradicional, Lupita, pues más bien era el tema de que se tenía que sacrificar, que tenía que aguantar, que tenía que vivir, donde desarrollaban un trabajo muy fuerte, donde desarrollaban un trabajo duro, donde había una ley, un orden que tenían que seguir, donde el respeto estaba, el respeto era, ¿no? Exactamente. Ahorita voy a relacionarlo ahorita en la actualidad, porque por ejemplo, ahorita se dice que ya no hay respeto. Y que no hay valores, ¿no? Estás platicando como adulto y luego ahí van a meterse en tu conversación. Niños. Y antes no, antes en esta parte donde era en esta generación tradicional o silenciosa de la que estamos hablando, era de que los niños no opinaban y ellos sabían que no tenían que opinar. Y el hecho de que el hecho de que la mamá volteara y te veía era ley de orden, de que tenías que irte y dejar solos a las personas. Y ahorita no, ¿verdad? Entonces, ahorita por más que les dicen, no. Ahorita cambio, pero ahorita vamos a ir hablando, vamos a ir conociendo esas características de esta generación. Entonces, sí, esta parte de la autoridad, esta parte donde había paciencia, donde había ese honor por las personas, por esa magnitud, maestros, ¿no? Por todo, exactamente por todo. En esa parte pues estaba marcado muy el tema del respeto, de los valores, de todo, de lo tradicional, que era esta parte, ¿no? Y como dicen los jóvenes, ¿no? Hoy en día, no mamá, es que ya no estamos en la época donde tú viviste, exactamente, ¿no? A ver, es un claro ejemplo. ¿Quiénes de las personas que nos están viendo fueron educados en esta parte de esta generación? Yo te decía ahorita, pues creo que yo nací en la generación X. Uh-huh. Me desarrollé en la Millennials, pero fui educado por una persona tradicional, por mi abuela. Uh-huh. Entonces, y también fue esa parte donde ella vivió esta otra etapa de la cual vamos a hablar ahorita, que son los baby boomers. Uh-huh. Entonces, vemos que tan solo de ahí, de esta parte tradicional, a cambiar a la generación de los baby boomers, algo muy marcado, ¿no? Es un boom, es un boom, es una bomba. Los boomers son esta parte de la bomba, ¿no? Entonces, déjenos un comentario de quienes están educados en una familia tradicional, donde su mamá nació antes o donde sus abuelos son antes de 1940. O hay gente, ¿no? Que a lo mejor fue criado por su bisabuelo o por su abuelito también, que nos puedan comentar cómo fue su infancia, ¿no? Exactamente, ¿cómo vivieron esta parte ustedes con su familia, ¿no? Entonces, a ver, Lupita, pues bien, ahora sí, explícanos un poquito más el rollo de los baby boomers. Los baby boomers, bueno, como tú ya lo mencionaste, son en los años 40, 60 más o menos. Como dices, no hay una exactitud porque muchos autores manejan fechas un poquito distintas, pero la mayoría se encuentra entre estos años. Los baby boomers, fíjate que ya juegan un rol fundamental en nuestra sociedad, pues ellos ya empezaron con lo del liderazgo, con realizar empresas, con lo que pueden idealizar una visión más empresarial, ¿no? Uh-huh. Un poquito más independientes, de estructura, de un orden, establecer una relación bilateral para que el millennial
a través de su mente revolucionaria tenga el voto de confianza dentro de una organización, ¿no? Ya se veían más visionarios a organizarse y a saber que ellos podían realizar pues lo que querían dentro de una empresa, ¿no? Fíjate que ahorita que estás hablando de esta parte de los baby boomers, ¿sí sabes por qué les dicen baby boomers? No. Bueno, el baby boomers es el boom. Fue el boom después de esta guerra, después de la última guerra mundial que se presentó. Es que tú la viviste, ojo. No, acuérdate. Yo todavía, es más, en esta edad, yo todavía ni nací, Pero mi mamá sí, apenas mi mamá estaba naciendo. Pero a lo que voy es que esta parte fue el boom donde hubo muchas manifestaciones. Pues fueron transformaciones, ¿no? Exactamente, donde ya la gente ya no se dejaba. O sea, aquí viene como que esa marca, como que ese rompimiento, esa ¿no? diferencia. Por eso exactamente, por eso es baby boomers, del Se boom, es el boom, visión. es una explosión de cambio, es una explosión donde los jóvenes, en esta época los jóvenes eran los que empezaban a cambiar, los que empezaban a transformar, los que ya no se callaban, los que ya expresaban, donde ya querían una libertad en el tema de su sexualidad, donde ya ya no eran chavos tan centrados en el tema tradicional, sino que eran más optimistas, donde ya veían este cambio, Lupita. ¿Qué más? Nada más quería explicar esa parte del boom. ¿Qué es el boom? Pues el boom fue la explosión de los jóvenes en esta época. Sí, como te comenté aquí, como tú lo dices, aquí esta época ya las personas ya tenían una visión al futuro, tenían más optimismo, entre ellos existía la prosperidad. Aquí es también cuando nacen los hippies, Adolfo, cuando nace ya la visión de la paz, de ya olvidar un poquito las guerras, como tú dijiste, la libertad sexual, ya se habla de métodos anticonceptivos también. Hay una educación de más progreso, productividad, hay capacitación sobre cada una de las carreras que existían en esa época y hay un alto compromiso de la organización, ¿no? Ahí ya entre todos se visionaban, la visión era un poquito más adelantada. Fíjate, o sea, esta parte yo creo que fue muy fundamental para que todos, para el desarrollo en el que estamos viviendo ahorita, para este desarrollo de estos millennials. Ellos son como la base, ¿no? De todo lo que tenemos. Exactamente. En este momento. Ellos, los baby boomers, eran las personas. Por ejemplo, hablábamos del tradicional. El tradicional fue aquella generación que generó empresas para que hubiera un trabajo. Pero, ¿sí? Pero los jefes eran los que decían qué se hacía, cómo se hacía, o sea, exactamente. La persona nada más obedecía, exactamente, ¿no? Y en esta parte de los baby boomers vienen a establecer un poquito más esa cuestión donde donde los jóvenes buscaban que hubiera más derechos, que hubiera más libertad de expresión, donde se daba esta parte también de comportamientos, porque también aquí incluso hasta la forma de vestir fue un boom. Uh-huh. O sea, la forma en cómo se vestían, la forma en cómo se peinaban, la forma en cómo se comportaban, ¿sí? Si te fijas, en los baby boomers, pues eran las personas que todavía eran conservadores, que todavía buscaban ese orden, donde todavía también aquí fue donde ya empezó el tema de la televisión. De todos los aparatos. Exactamente, ¿no? Exactamente, donde fue esta parte de que ya empezó a haber incluso estéreos, cassette, discos de acetatos, o sea, así como nosotros, así como los chavitos ahorita con las memorias que nacieron ya con la tecnología, que ya nacieron siendo una tecnología, pues aquí, ¿no? Ellos, o sea, los baby boomers, pues también vivieron esta parte, o sea, fíjate cómo las generaciones, la generación de jóvenes hemos estado viviendo de una manera diferente
esas características, esas ¿no? características, exactamente. Particular. Nosotros ahorita nos sorprendemos por todo lo que está pasando. Y bueno, y a lo mejor yo lo digo porque soy parte de una generación. Hasta nosotros mismos, soy parte de una generación, pero soy parte de una generación. Me desarrollé en una, pero estoy educado en otra. Y ahorita estás viviendo otra. Entonces, haz de cuenta que yo, bueno, al menos yo lo enfoco en esta parte. Sientes, o sea, ¿no? yo lo siento que estoy como en 3 generaciones. ¿Sí? Lo que te enseñaron, lo que aprendiste y lo que estás viviendo, ¿no? Mira, exactamente, lo que viví, lo que me enseñaron y lo que estoy aprendiendo. Sí, claro. Porque fíjate que, bueno, ahorita pasado, ¿no? Exactamente, ahorita vamos a ir, ¿cómo vamos a ir relacionando todo esto? Yo digo que cada época, pues es en particular algo muy importante, ¿no? Cada una se destaca por algo en particular y específico, pero cada una nos ha dejado algo muy importante, ¿no? Fíjate que esta parte de los baby boomers, pues era parte también así donde la lectura, el estudio, el conocimiento, el maestro, ¿no? También el aprendizaje, el que ya empezabas a tener la visualización de una carrera, de que tenías que tener una carrera para tener un trabajo, formar tu familia, tener tus hijos. Sí, porque en la tradicional se enfocaban más bien a la agricultura, todo lo que tenía que ver con al trabajo de la base, campo, ¿no? al trabajo de la base de las empresas. Y luego la siguiente generación, pues viene la cuestión de la revolución, donde ya hay más participación de carreras, de profesiones, de estudios, de esta otra cosa, pero que también viene a fortalecer todo lo que estamos viviendo ahorita. Y esta época de los baby boomer también las mujeres tienen una fuerte visión, ¿no? Ya más importante, y votan más. No sé si en esta fue donde nació el voto exactamente. Sí, se me hace que sí. Donde las mujeres tienen un poquito más de valor dentro de nuestra sociedad, ¿no? Como la que tenían en la tradicional, que eran más enfocadas a su casa, al cuidado de los hijos, ¿no? Exactamente. No sé por ahí, si hay comentarios, bueno, no los alcanzo a ver. A ver, vamos a moverle poquito aquí a ver qué comentarios hay. A ver, nada más espero no moverle mucho aquí ya nos al mandaron tema. fechas, Adolfo, y hay que irles diciendo más o menos por ejemplo, en qué etapa se encuentra. Por ejemplo, ahí Erika nos dice que ella es de 1800, de 1983. Entonces, ella es una millennials. Y luego, por ejemplo, Ivonne Ortega nos dice que es del 2002. No, pues ella Z. ya es una generación Z. A ver, Ivonne, ¿tú cómo estás viviendo ahorita en tu juventud? ¿Tú que nos pudieras opinar cómo estás viviendo o qué ha pasado en tu generación? ¿Cómo la estás viviendo o cómo te sientes? Igual tú, Erika, que eres de la generación millennials. Pero por ejemplo, fíjate, ¿no? Ahorita aquí Erika es de una generación y Ivonne es de otra generación, entonces... Y Erika tiene hija y está en otra generación, está en ¿no? en la generación Z. Ajá. Entonces, vamos a ir viendo... Fíjense que esta parte se me hace muy enriquecedor porque pues tenemos esta participación, ¿no? Y luego, por ejemplo, ahí Luis Ángel, de 1998. También millennials. Él está en la generación millennials. Pero me imagino que fue criado por baby boomer, ¿no? Sí. Daniel González, saludos. ¿Por qué tan solo? ¿Cuál solo? ¿Que no ves la compañía que tengo, amigo? Y luego, yo creo que nada más nos está echando un choro, hasta por eso sacó la lengüilla ahí. Y luego, también tenemos otro comentario de aquí, que dice la señora Patti, dice, con una mirada nos llamaban la atención. Es lo que mencionamos, exactamente, ¿no? al principio de que de esta generación tradicional, cómo te enfocaban nada más en pero fíjate cierto una cuestión, detalle, ¿no? Adolfo, o sea, por ejemplo, yo soy generación X, soy criada por baby boomer, pero mi mamá tenía marcados de la tradicional, ¿sí sabes? O sea, también se lo fue heredando, exactamente, ¿no? Pero es que si tu mamá
pues está educada, está educada de una tradición, entonces de una familia tradicional. Le agregas baby boomer le agregas los que traes tu generación y luego en la generación en lo que tú vas aprendiendo. Saludos a todos los compañeros, saludos a todas las personas que nos están comentando. De verdad nos agradaría que también hicieran sus comentarios de su generación. Entonces, a ver, ya hablamos de la tradicional, de los baby boomers, y ya hablamos de los baby boomers, que son los análogos, ¿verdad? Y luego, por ejemplo, mi hermano, otro ejemplo claro, mi hermano es generación millennial, es criado por generación baby boomer, pero él está creando una generación Z, Adolfo. O sea, ¿cómo marca tanta generación y cómo se van a desarrollar sus hijos? Ahí ya son 4 generaciones. O sea, son 4 generaciones, porque él está educado de una tradicional, ¿sí? De una baby boomer, se desarrolla en un millennial, pero está ahorita formando una generación Z. Ay, no me imagino cómo van a ser las demás generaciones. Y hay más, Adolfo, después de la 2016 hay la generación T, pero después se las platicamos porque luego acabamos, sí, porque después no terminamos. Entonces, ahora vamos a la generación, a la que tú naciste, a la generación en la que yo nací, pero pues fue muy poco, ¿no? Entonces, la generación X, que es de la que vamos a hablar ahorita, la generación X es la que se da entre 1965 y 1980. En esta generación, pues está enfocada más a aquí se le llama los inmigrantes digitales. ¿Por qué? Porque es cuando empieza toda esta parte de la tecnología, pero también ya llevas un enfoque más de educación, de que ya es más enfocado, de que ya por ejemplo en esta generación ya te piden que debes de tener preescolar, ya te piden en el tema de educación que tienes que tener primaria, que tienes que tener la secundaria, que tienes que tener un bachillerato. Aquí ya también entran actividades más recreativas, ¿no? Como la cultura, el realizar actividades al aire libre, no repetir los patrones anteriores, ¿no? Aquí le quieren agregar un poquito más en ese tipo de cuestiones. Exactamente, pero fíjate también aquí es bien interesante cómo esta generación X está educada, su niñez es análoga, pero su juventud o su adultez va a ser o es digital. O fue digital. O empieza, ¿no? Un poquito más. Exactamente, empieza esta parte digital donde ya empezamos, donde tenemos que adaptarnos a los cambios. Y fíjate que, bueno, ahorita cuando empiece a hablar de los millennials, a mí me pasó algo bien extraño, pero ahorita se los voy compartiendo. Entonces, aquí ya es cuando las personas ya están más en trabajo en equipo, ¿no, Adolfo? Y en la individualización también. Fíjate que esta parte donde ya empieza a crearse esta parte de donde ya empieza el uso del internet, donde ya y qué difícil, empieza, ¿no? O sea, cambio. Las computadoras y todo. Exactamente, o sea, de que... Tú nos cuentas cómo estaban las computadoras antes, ¿no, Adolfo? Exactamente, por eso, o sea, ahí fue cuando, ahorita que lo quiero manejar en la siguiente parte, porque es la que, en la que realmente, pues yo te decía que yo me desarrollé. Entonces, pero esta generación estaba dedicada más al tema de las actividades culturales, a dedicarle tiempo a su familia, a dedicarle a estar tiempo en el aire libre, el dedicarle también al trabajo, a la educación, a trabajar para los hijos. Todavía esta generación todavía estaba preocupada por tener una casa, por el lugar, ¿no? O sea, la familia marcaba el lugar, exactamente. Esta generación todavía está marcada por la familia, por la unión familiar, o sea, por esta parte en la que nosotros nos estamos desarrollando, ¿no? O se están desarrollando estas familias, ¿no? Donde
el trabajar y estudiar era lo más importante. Y te digo, o sea, aquí fue donde yo me empecé a desarrollar, pero por ejemplo, fue donde yo nací. Fue donde yo nací, ahí todavía era un niño, pero cuando entra la otra generación, la generación millennials, que todavía era esta parte de que teníamos que estudiar o teníamos que trabajar, ¿no? Entonces, aquí la parte donde ves más tu individualismo, donde te preocupas más por ti por tu que por los autonomía, demás, ¿no? Por ser autónomo, exactamente. Y aquí no dependían tanto del internet como los millennials. Todavía, ¿no? exactamente, o sea, todavía sí, no. Todavía no. Estaba empezando esta parte de que las nuevas carreras, antes en esta era que ser maestro, que ser médico, las más básicas, ¿no? Las de base. la enfermería, o sea, que eran carreras de las juventudes en las que se desarrollaban. O sea, y también aquí era donde todavía la parte de la familia, era donde todavía era ya ir formando, fíjate, en la tradicional, en la familia tradicional y en la familia de los baby boomers eran familias grandes y extensas. Adolfo. ¿Sí? Mi abuelita tuvo 14 hijos, entonces, imagínate. esa parte. Y luego ya en esta generación ya empieza empieza ¿no? a disminuir. Ya empieza a disminuir. Incluso me acuerdo que había comerciales que decía que familias pequeñas para darles mucho, ¿sí? Era un spot que me acuerdo así, que se daba, pero que fue en el boom de la siguiente generación. Sí, porque pues, las personas ya estudiaban y trabajaban, pues ya era un poquito más difícil la crianza, ¿no? También las mujeres ya estaban incorporadas a la rama laboral. Exactamente, y fíjate que también en esta generación estaba más desarrollado el tema de que ya no era tanto ir a buscar un trabajo a una empresa, a un obrero, sino que como ya empezaban a generarse cambios, pues también ellos aquí mismos, los jóvenes ya empezaban a crearse como emprendedores, donde iniciaban a querer emprender ciertos proyectos o ciertas cosas de negocios, ¿no? Entonces, sí, ya eran su propio jefe, exactamente, ¿no? Y como tú lo decías ahorita, pues no dependía nada, pero también aquí fíjate, así como nosotros ahorita estamos viviendo esta problemática de un virus, ahí también fue ahí en esta generación de los X, ¿sí? Fue donde fue el boom de una enfermedad de transmisión sexual llamada VIH. Ahí es cuando nace, ¿no? Exactamente, en esta parte es donde esta enfermedad ¡wow! Genera muchas cosas. Así como ahorita el COVID. O la influenza, ¿no? Años pasados. Exactamente. Así como ahorita las pandemias. Tenemos esta parte de la pandemia de la salud. Que ahorita pues más bien es una cuestión de salud respiratoria. Pero este boom de la enfermedad de VIH. Pues era más de una enfermedad por tener relaciones sexuales. Entonces era también así como que el boom porque pues... Y era lo raro, ¿no? Exactamente, deja de eso, lo raro, lo nuevo, y donde también empezaban temas orientados a que pues era un problema, que era una salud, o que era esto, o lo enfocaban y lo desarrollaban. O muertes también que hubo a causa de esto, ¿no? De que exactamente, no porque no existía un tratamiento, porque no sabían realmente cómo estaba fundamentada esta enfermedad. Entonces sí pasaron muchas cuestiones. Mira, en todo quiero esto. leer un comentario, Adolfo, antes de pasar a la que sigue. Dice, Antonio González, en mi generación había máquinas de escribir o de escritorio, no eléctricas. O sea, fíjate cómo poco a poco se fue desarrollando la tecnología, ¿no? Fíjate que en esta época, bueno, ahorita les platico. ¿Tú llegaste pero a por usar ejemplo, máquinas de yo escribir, llegué a utilizar máquinas de escribir para hacer mis trabajos de secundaria. Y ahorita pero, no, o sea, era a lo que yo podía llegar. Era lo más grande que existía, ¿no? Era a lo que yo podía llegar en ese momento, pero también había otras familias que económicamente estaban bien y ya tenían una máquina de escribir eléctrica.
Entonces, ahorita vamos Sí, todo lo nuevo, ¿no? ahorita vamos a ir viendo esa parte. Está muy pero marcada sí es la cierto. economía dentro de esas generaciones también, ¿no? Sí, o sea, sí, tú estabas sí. en alguna computadora, en alguna máquina y ellos ya iban un poquito más avanzados, ¿no? Exactamente. Ahora vamos a la otra. A la ya, mía, ya, a lle- la a ver, millennial. ya llevamos 3 generaciones. Sí. Llevamos la tradicional, llevamos los baby boomers y la generación X. Ahora vamos a ver, fíjate, vamos en esta a hablar sobre los hijos de la generación de los baby boomers, Ajá. de la juventud de los hijos de los baby boomers. Entonces, esta generación, la generación Y, conocida como los millennials. ¿Y por qué es conocida como los millennials? Porque aparece la cuestión digital. Aquí es Porque cuando donde todo, ya ¿no? empiezan a ver teléfonos, donde ya empieza a haber videojuegos, donde ya empieza a haber mucha tecnología, mucha industria, donde ya incluso las televisiones análogas o las televisiones que atrás, ¿no? conocíamos, exactamente, ya viene la parte donde ya entran o salen pantallas y la televisión a color y toda esta parte, ¿no? Donde ya cambia totalmente la estructura, llegan los celulares, entonces esta parte es ahí. Y era aquí donde yo te decía, donde yo me siento identificado, te digo. Yo nací en X, Ujú. pero en la Y me desarrollé. Sí. ¿Por qué? Porque fue cuando empecé a estar en la primaria, ¿sí? Que todavía yo recuerdo que cuando estaba en la primaria. Y es que fíjate que también tenemos otra cuestión muy importante. La información o la mayor parte de la información que habla sobre la taxonomía de las generaciones, pues está enfocada en Estados Unidos. Ajá. ¿Sí? Porque allá la Sí, tecnología, está mucho la más ciencia desarrollada, ¿no? se desarrollaba muchísimo más que acá, Más rápido. más que aquí en México. Y lo estamos Entonces, viviendo, ¿no? A veces hay programas o aplicaciones más desarrolladas allá antes de que lleguen aquí ¿no? a México. Entonces, cuando allá ya está pasando, pues aquí apenas está llegando, ¿no? Entonces, en esta parte ya de los nativos o de los nacidos en los temas digitales, pues ya la tecnología ya se va más diferente. Entonces, ¿no? Los millennials son los que son de 1981 al año 2000. Ujú. ¿Sí? Sí. Ok, entonces Nos encontramos. en estos ya dijimos que ellos también pues ya son la parte emprendedora. La más joven, ¿no? Exactamente, donde ya se empiezan a utilizar toda esta parte del uso de las tecnologías, donde ya se empiezan a manejar las TICs, que son las tecnologías por internet, Ujú. las telecomunicaciones. Sí, aquí ¿sí? ya hay ideas más revolucionarias, Exactamente. ¿no, Adolfo? Ya el internet ya está un poquito más marcado Exactamente. que Y la fíjate, generación. y lo estamos hablando de esta forma. No estamos hablando del tema así como que lo estamos llevando mucho a la tecnología. Pero también, fíjate, sí, estaría chido que en la siguiente o en la que cuando vayamos a hablar sobre noviazgo y sexualidad, retomar toda esta parte de las generaciones, porque también cada generación vivimos y desarrollamos nuestra sexualidad de diferente manera. Sí, no era lo mismo Sí. hablar de sexualidad en una baby boomer que ahorita, en una época de baby boomer que ahorita. Que ¿no? ahorita. Y eso que todavía un poquito estamos que ahorita en retrasados. el tema de los millennials, ¿no? Entonces, esta parte también, y la generación millennials, pues también ya así como que rechaza los medios tradicionales, de que, ya no es importante leer un periódico porque ya lo tengo en una red digital, ya no es importante escuchar el radio porque pues ya en mi celular ya viene el radio, O el ya libro, viene, ¿no? o ya vienen Antes otras. Utilizaban más los libros para investigar esa Exactamente, tarea y ahorita no, pues vámonos a Google, exactamente, la tecnología, ya de que Google, de que los libros ¿verdad? digitales. Y ya ni leen, o sea, ya nada más copian y pegan, ¿no? Y fíjate que Está un poquito esta parte en esta contradictorio. parte también de los millennials es que, por ejemplo, ya ahorita son más tecnología. Ajá. O sea, ya los millennials son más tecnología. Yo recuerdo que
el hacer planas, el aprenderte el hacer cartulinas, las tablas, el hacer trabajos manuales. Aprendías un poquito, ¿no? Era la forma que se desarrollaba. Pues sí, pero ahorita, por ejemplo, vamos a relacionarlo con la generación Z, que la generación Z son los del 2000 a la actualidad, del 2001 a la actualidad. Entonces, ellos ya nacen con una tecnología diferentísima. Es totalmente diferente. Entonces, los desarrollos de mentalidad son diferentes. Tú dices ahorita, nosotros aprendíamos más. Pues sí, nosotros aprendíamos más de una manera, pero ahorita ellos dicen que ellos aprenden muchísimo más porque lo están viviendo de diferente manera. Cada quien defiende su generación, ¿verdad? Sí, cada quien va a defender su generación, incluso si te fijas. Y los niños despiertan diferente, ¿no? Sí, incluso si te fijas, pues cada quien defiende sus generaciones. Claro. Porque, por ejemplo, si nos vamos a los baby boomers, ellos defienden mucho el tema del respeto. Que es lo que dicen que no tenemos. Exactamente. No, es que los jóvenes de ahorita ya no tienen respeto. No porque tienen valores, ellos estaban marcados mucho en el tema del respeto y de los valores. Y del valor paternal, ¿no? Exactamente. Y ya ahorita, pues ya no, o sea, está todo cambiado. Entonces, y las familias también eran un poquito más unidas que ahorita, ¿no? O sea, había menos divorcios, había menos separaciones, porque, pues, o sea, decían, con él te casaste y con él te vas a quedar, ¿no? Y ahorita, pues, sí se ve la visión más sí, ahorita ya, pues, o sea, esa estructura o ese cambio de visión, por eso era lo que te decía, lo que fue en la parte de la tradicional y de los baby boomers, pues era el tema de la familia, de que tenía que ser grande. Y luego viene la parte de la generación X, donde las familias empiezan a disminuir. Donde y la mujer empieza a trabajar, exactamente, ¿no? Y ahorita en la generación Y o en la actual en la que estamos viviendo, pues ya ahorita el tema pues ya cambia, porque incluso en la generación X era muy importante todavía formar una familia, tener una pareja, y esta parte, ¿no? Casarte, tener hijos, exactamente. Y ya ahorita la gente, los jóvenes de ahorita, los que están viviendo en esta parte milenia, en esta parte de generación Z, ya no están preocupados por si se casan o no. O por si tienen hijos o no. Si tienen hijos o no, exactamente. Y eso era antes lo más importante, ¿no? Hasta las mujeres les decían que a cierta edad ya se habían quedado, ¿no? Exactamente. Y ahorita, pues, entonces, no, la verdad la visión ha cambiado mucho, ¿no? Y la cuestión, fíjate, la cuestión familiar, incluso el trabajo, los trabajos, la forma, o las características de cada generación, pues son versátiles y cambian. Y marcan, ¿no? Sí, marcan y no dejan de existir. No dejan de existir, exactamente, no pasan. Pero ya ahorita es muy difícil que una generación Z pues hable de la generación tradicional. ¿No? Nosotros estamos hablando de la generación tradicional y todavía la tomamos en cuenta porque todavía tenemos temas arraigados. Pero ahorita pregúntale a un niño de algo tradicional, y qué es lo primero, lo va a buscar en el teléfono. Incluso ya ni lo buscas, lo tecleas, o sea, ya le dices al teléfono, a ver, teléfono, me explicas esta parte. Saben más que uno, porque ellos no le tienen miedo le saben más que a uno en el tema digital. ¿Sí? Pero en el aprendizaje, por ejemplo, si a mí me dicen, oye, hazme una cuenta, yo todavía voy a buscar el lápiz y la pluma para hacer la cuenta. Claro. Exactamente. Ahorita le dices a un niño, hazme una cuenta, agarra el teléfono y luego, a ver, me dices cuántos más, y luego ya, 5 más 5, y luego ya te dice el teléfono, 10. Y ya el niño, 10. Entonces, ese desarrollo mental en el que nosotros nos desarrollamos, pues ya ahorita ya no está, y es válido, y a lo mejor ahorita estamos hablando de que nosotros recordamos a la generación
tradicional, Porque está un pero en poquito unos cercano. años Ya no nos ya abordan. nadie va a recordar eso y ya no van a hablar ni de generación tradicional ni de los baby boomers, ya van a estar hablando de generación X y de generación millennials. Entonces pero el objetivo de nosotros es identificar cada una de las épocas que se han vivido, realzar cada una de las características que nos marcaron en cada una de ellas y aprender a convivir, ¿no, Adolfo? Ese es el objetivo, a respetar las ideas o opiniones que cada una de las generaciones tiene marcada, ¿no? Porque por eso es lo importante para generar una convivencia sana, ¿no? exactamente, y también esta otra parte importante donde nosotros tenemos que aprender a entender a las generaciones que ya pasaron, Y a las nuevas, ¿no? en la que nosotros estamos y en las nuevas generaciones. Precisamente, mira, vamos a hablar, igual y a lo mejor, vamos a hablar del Instituto de la Juventud, por ejemplo. Si vemos a cada una de las personas que están ahí, en el instituto ahorita habemos de 3 a 4 generaciones. ¿Sí? Bueno, vamos a suponer, por ejemplo, de las personas que son de la generación baby boomers, podría decirse, es que no sé si no quiero decir nombres, pero probablemente ya ahorita tenemos generación en el instituto, generación baby boomers, generación X, generación Y generación o sea, generación millennials, y probablemente ya estamos teniendo chicos de la generación Z. Y cómo cada una de nosotros se relaciona, Adolfo, y a veces nos desespera de que las generaciones pasadas no nos puedan comprender cómo queremos manejar un tema o cómo lo queremos realizar dicha actividad, ¿no? Cómo es difícil esa integración, ¿no? Pero también ahorita, por ejemplo, ahorita estamos usando la tecnología para poder llegar hasta ustedes. Cosa que a lo mejor antes, ¿qué esperas? Exactamente, a lo mejor antes, yo no sé cómo sería un COVID con los baby boomers. O cómo lo hubieran manejado. O cómo lo hubieran manejado. Ajá. Nosotros ahorita, a lo mejor matamos el tiempo con los videojuegos, con el internet, con las aplicaciones que tiene el celular. Ellos qué hubieran hecho, ¿no? ¿Qué Ajá, actividades? exactamente. ¿Cuáles serían las actividades? Por eso también, fíjense, es bien enriquecedor. Si ustedes ahorita están en su casa, con su familia, identifiquen de qué generación son y valoren mucho el tema de las generaciones, porque pueden aprender mucho de sus abuelos, ¿eh? O sea, pueden o de sus padres, ¿no? Exactamente, pueden aprender mucho de ellos. ¿Por qué? Porque las generaciones nos van a estar marcando esta pauta, ¿no? Del tema de las generaciones. Y como antes, por ejemplo, un ejemplo muy marcado que hemos tenido, que he tenido y que he visto es cómo nos dicen que nosotros, o sea, por ejemplo, yo que mamá no está muy integrada en la tecnología y que nos dicen, es que ténganle paciencia, enséñenla, o sea, sí es un poquito desesperante de que a veces le queremos explicar algo y pues lo entiende un poquito más lento, pero fíjate también... Pero también recuerdo cómo me enseñó a mí, exactamente, ¿sabes? Pero es que también hay otra parte, Lupita, que también nosotros, por ejemplo, ahorita vamos a hablar de la generación Z. Okay. La generación Z es la del 2001 a la fecha, a lo que llevamos la fecha. Okay. Esa es la generación Z. Okay. Los centennials. ¿Sí? Entonces, esta generación ya nació con el celular. Ya y nació, los niños se desesperan. ya nació con la tecnología. Ya los niños ya y no les da miedo, ¿no? Exactamente. Y nosotros no, espera, a eso iba, que fíjate, por ejemplo, nosotros agarramos un teléfono y lo vemos y todavía tiene muchas aplicaciones que no utilizamos. Por eso se llama teléfono inteligente, incluso ya hasta las pantallas son inteligentes. Ya hay mecanismos digitales a los cuales les hablan y solos ponen la información, la aplicación, o por ejemplo
el que antes era de que tenías un teléfono, ibas y marcabas y luego hasta que no diera el teléfono, toda la vuelta, ¿no? otra. Y luego después el teléfono de los numeritos, que era más fácil. Y ahorita y hay que luego enseñar en la ya exactamente, ya ahorita incluso al teléfono le aprietas y luego me puedes comunicar con tal persona y solo en automático en automático, ¿no? Entonces, sí hemos tenido este cambio generacional. Por ejemplo, ahorita pues los chavos están más preocupados a lo mejor por no tener, por ejemplo, si a un chavo se le va el internet, se muere. Porque no tiene, porque tiene wifi. Por eso te digo, pero es que nosotros todavía somos parte de, pero vamos a suponer que haya una persona de la generación baby boomers o de la generación X sin internet, no pasa nada. Pero un millennials o un generación Z, no, pues se nos muere aquí. ¿Por qué? Porque está acostumbrado a tecnología. Aunque déjame decirte que también hay algo bueno, hay algo muy bueno ahorita de la generación actual. ¿Por qué? Porque son jóvenes que todavía están muy preocupados ahorita por el tema del mundo. Son personas más ecológicas, ¿sí? Son personas que están más preocupadas por ayudar a otras personas, por ayudar al prójimo. Pero eso también, pues tiene que ver mucho con la comunicación de tus padres, ¿no? Sí. Que te marcan exactamente, te marcan, pero si te fijas, antes no estábamos preocupados tanto por el tema, porque agarraban la basura y órale, donde sea. Y ahorita la tecnología y los millennials pues están más preocupados por el tema de que la basura vaya separada, de ir a limpiar lugares. ¿Por qué? Porque estamos más preocupados por el tema del medio ambiente. ¿Por qué? Porque a esta generación es la que más les va a afectar, y a las futuras, el que a lo mejor ya no haya agua. Pues todos los avances tecnológicos son buenos, pero también en una parte son malos, exactamente, ¿no? Entonces en las generaciones han pasado muchas cosas. Ahorita es más, ahorita antes era más fácil ver a una relación de noviazgo sana, y ya ahorita vemos esta parte donde ya te haces novio por internet, donde te haces novio por una aplicación. Entonces antes veíamos que no era importante un cuerpo, y ahorita es importante el cuerpo. Si tienes buen cuerpo, si te ves guapa, si te ves guapo, sabes que vas a tener una relación. Hay una aprobación, exactamente, ¿no? Pero también hay otra cosa, que ahorita ya no están, la generación de ahorita no está preocupada por casarse. No, ni por tener hijos, o sea, fíjate, ahí te va. Otras cosas. Ahí te va. Los baby boomers y la generación X estaban preocupados por tener una casa. Ahorita los millennials y la generación Z vive con sus papás esperando a que les hereden la casa. Ellos no están preocupados por ellos no están preocupados por formar un hogar, por decir, es que tengo que tener mi casa. No, ¿sí? Entonces, fíjate cómo vemos todos estos cambios y toda esta parte de todas estas generaciones, ¿no? O sea, de cómo ha cambiado todo esto. Vamos a explicar lo de la generación Z, ¿no? Porque ya se nos está acabando el tiempo. Luego nombramos las características de la generación Z. Como tú lo dijiste, el aprendizaje se muestran más independientes. Ahora los youtubers son los maestros de ellos. No, y déjate digo, la generación ahorita de los jóvenes, es que el joven se quiere parecer al youtuber. Trae esta camisa, yo quiero esa camisa. Trae esos lentes, yo quiero los lentes. Tiene un tatuaje, pues me voy a hacer el tatuaje. Marca, ¿no? Todas las personas que están en el medio. Exactamente, la generación Z. Antes no, ¿verdad? La generación Z le preocupa más el tema de verme como me ven, o como veo, o como lo venden, veo, ¿no? como me lo vende la tecnología, ¿no? Sí, también nos menciona que la generación Z se sumergen en multitareas, ¿no? Hacen muchas cosas a la vez. Antes, ¿no? Antes te enfocabas en una sola actividad y esa nada más era, exactamente, ¿no? Por ejemplo, ahorita pues en tecnología, y luego incluso quieren emprender, pero siguen trabajando también, pero
no forman una familia, no forman una casa, porque lo más importante para ellos es viajar. Sí, las prioridades y gastar cambiando, dinero, ¿no? Y buscar son más consumidores, ¿no? Exactamente, somos más consumidores. ¿No? Somos alguna parte. Exactamente, y también es esta otra parte donde ya no nos preocupamos por tanto a lo mejor hacer cocina en casa, sino que ya todo lo compramos, ¿no? o lo pedimos por una aplicación. O sea, ya la generación Z está más enfocada a que todo lo quiere solucionar con una aplicación. Y ya, incluso ahorita estaba viendo en la información que decía, antes nos preocupábamos, ¿dónde vamos a encontrar un baño? No, ya ahorita con el celular, ¿dónde hay un baño? Y el celular ya te dice dónde hay un baño, ¿no? Entonces, ya ahorita las aplicaciones vinieron a cambiar muchas cosas, ¿no? Entonces, todas las generaciones hay que recordar que hay cosas buenas, hay cosas malas también, pero hay que quedarnos con las buenas, ¿no? Hay que respetar la diversidad de cada una de ellas. Exactamente, pero sí ahorita pues son la generación Z son unos consumidores muy exigentes, porque si tu papá no te compra el celular que quieres, pues están siendo muy independientes, pero también estamos teniendo muchos problemas de salud mental. Sí, porque le damos mucho valor a lo material. Porque le damos valor a lo material, más que a lo le damos valor al cuerpo, a mi imagen. Ahorita todos estamos involucrados en una red social. Si subimos una foto y no le dan like, no estoy reconocido socialmente. Entonces, hay de todo. Entonces te fijas cómo ha cambiado todo esto. Entonces, la generación Z está muy marcada, muy marcada. También es importante evitar fricciones, ¿no? Así como decíamos, hay que identificar en qué generación se encuentran las personas que viven con nosotros o que están con nosotros, aceptarlo, aceptar que cada uno pensamos de manera diferente, actuamos de manera diferente, pero lo importante es reconocer lo que cada una de ellas hizo y lo que cada una de ellas nos ha marcado, ¿no? Aprovechar todas las ventajas. Exactamente, sí. Pues mira, Lupita, creo que el tiempo se fue demasiado rápido. O sea, a veces todo lo de lo que uno quisiera hablar, de lo que uno quisiera exponerles, pues es muy rápido, se va el tiempo demasiado rápido. Primero sabíamos qué vamos a hablar, qué vamos a decir, y luego ya cuando estamos aquí habla uno y habla, exactamente. Y más nosotros porque nos ha marcado diferentes generaciones, exactamente, ¿no? era lo que te decía. Y me hubiera gustado, de verdad, a mí siempre me hubiera gustado que hubiera más a gente conectada que identificara todo este tema de las generaciones, que nos platique, ¿no? Más que nada. Sí, y sobre todo lo que tú decías ahorita, que es importante conciliar entre todas las generaciones para marcar la diferencia, o sea, hacer esa diferencia que nos hace falta, el valorar al ser humano, el valorar no por etiquetas, no por rangos de tecnología, no porque cuento con esto o lo que no o de lo que carezco, exactamente, simplemente valorarme como ser humano, que eso es lo más importante que tendríamos que tener. Respetarlo. Exactamente. Y toda esta parte de la generación de las generaciones, pues sí estaría importante que fuéramos abarcando más estos tipos de temas, porque también tenemos que entender que precisamente ahorita todas las situaciones de riesgo que tenemos en nuestros jóvenes, esas situaciones de suicidio, de adicciones, de pérdida de valores o este tipo de consumo de sustancias, pues tiene que ver con toda esta parte que les explicábamos ahorita de las generaciones, de cómo se está viviendo, Lupita. Sí, ¿no? Entonces, por eso era importante hablar de este tema. Sí, porque la verdad nunca nos ponemos a identificar todo eso, ¿no? A identificar, exactamente. Y el tema ahorita de la tecnología, pues nos ha comido, ¿no? Ha llegado, ha transformado muchas cosas, pero también nos ha se han perdido muchas otras, ¿no? Entonces, por eso te digo, hay que quedarnos con las ventajas de cada una de ellas y checar todo lo negativo y dejarlo a un lado, ¿no? Exactamente. Y ser mejores, por favor. Yo quiero ir cerrando, Adolfo, con un lema que me encontré que nos dice: si enseñamos a los niños la diversidad como algo normal, no es necesario que hablemos de inclusión en la convivencia, ¿no? Exactamente, era lo que te decía ahorita, no, si empezamos ahorita
a normalizar todo, pues las personas vamos a hacer... Vamos a respetar la diferencia, vamos ¿no? a respetar esa diferencia en ideología, en orientación, en pensamiento, en creencia, en todo. Entonces, aprendamos a ser mejores sin necesidad de hablar de inclusión, a convivir sanamente como cada persona. Tanto es importante mi abuelo como es importante mi niño que está naciendo, ¿no? Entonces, un saludo a todas las personas Esperemos si les haya gustado este nuevo exactamente, tema, ¿no? Que les haya gustado este tema. Si tienen alguno, díganos, ¿verdad? Exactamente, agradecemos mucho el que hayan en el que hayan estado o entrado a escuchar parte de nuestro programa. Y no sé si quieres agregarlo de la convocatoria, Adolfo. Pues mira, ya estamos a tiempo, pero de verdad, pues antes que nada, pues agradecer todo este espacio, todos estos programas que hemos estado haciendo a través de la página del Instituto Duranguense de la Juventud. Y pues nada más cerrar invitándolos a que participen a la convocatoria del spot de Haz Conciencia, en el cual pueden ganarse 10,000 pesos haciendo un video enfocado a la prevención de los accidentes automovilísticos por consumo de sustancias, incluido el alcohol. Se cierra el 26 de junio, así que sí, por todavía tienen tiempo. Pero hacer un video, hacer un video sabemos que conllevan muchas cosas. Entonces, un saludo a todas las personas que se conectaron, que por ahí nos dejaron un comentario. Nos vemos el lunes. No se pierdan todas nuestras actividades de redes sociales. Un saludo a todas las personas, al equipo IDJ. Hasta luego. Buen día. Hasta luego.